¿Cómo quisiera vivir este pueblo como vive la gente en Cuba? Allá, hasta el campesino más arruinado, que se le puede llamar así vulgarmente, tiene su automóvil para dirigirse a su trabajo. Vive en una casa digna, duerme dignamente, come, pues sí, como todo un cubano lo debe de comer. Así aquí debemos de ir los salvadoreños, pues. Cuando se consolidó la guerrilla del FMLN a finales del 79 e inicio de los 80, no fue un proceso espontáneo ni exclusivamente al interior del país. Recibió un apoyo decisivo de agentes internacionales y entre ellos el primordial Cuba, que ocupó el lugar protagónico fundamental desde La Habana, bajo la presión directa de Fidel Castro, donde las facciones dispersas y enfrentadas entre sí, FPL, ERP, RN, Partido Comunista, PRTC, se vieron obligados a unirse como condición para recibir armas, entrenamiento y financiamiento. Cuba no solo forjó la unidad política y militar del FMLN, sino que se convirtió en el centro de planificación estratégica, formó cuadros en sus campamentos, diseñó operaciones clave y canalizó a través de Nicaragua cientos de toneladas de armamento que sostuvieron la lucha armada durante más de una década, transformando así una insurgencia fragmentada en una máquina de guerra organizada, pero desde el exterior. En aquella década de los 70, antes de declararse el conflicto, las organizaciones guerrilleras estaban profundamente divididas, todos por su lado, FPL, ERP, las Fuerzas Armadas del Partido Comunista, entre otros. Y las rivalidades no eran solo ideológicas, eran personales, sangrientas, como el caso de la ejecución del poeta Roque Dalton. Durante años se dedicaron más a pelear entre ellos que a combatir directamente al Estado. El contacto con Cuba antes del 79 era real, pero limitado. Desde principios de los 70, algunos cuadros, especialmente de las FPL y el ERP, viajaron a la isla para recibir entrenamiento militar básico, cursos de inteligencia y contrainteligencia. Allá en Cuba, Fidel Castro, desde allá por enero del 59, había tomado el control total de la isla tras el triunfo de la revolución. Para el 79 ya era uno de los líderes más longevos. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. Y había consolidado un régimen de partido único, y con esto Fidel tenía una política, el internacionalismo proletario. Esa era su política de Estado. En ella destinaba recursos, aunque limitados, para exportar la revolución porque lo consideraba estratégico, crear aliados, debilitar a Estados Unidos y ganar un prestigio, pero en países tercermundistas. Y el costo de apoyar unas cuantas organizaciones guerrilleras era pequeño comparado con lo que ya gastaban ellos en Angola y Etiopía en la misma filosofía. Entonces Cuba daba asesoría táctica y un poco de apoyo logístico, pero no entregaba armas en grandes cantidades. Fidel Castro no estaba dispuesto a apostar fuerte por un movimiento fragmentado, enemistado internamente. El contexto que cambió todo fue el triunfo sandinista en el 79, cuando estos tomaron el poder allá en Nicaragua. Fidel vio la oportunidad de expandir la revolución en Centroamérica. El Salvador era el siguiente objetivo lógico, pero para eso necesitaba un frente único, igual que había exigido a los sandinistas antes. A partir de ese momento, la presión cubana se volvió abierta, contundente. Las reuniones se dieron en La Habana. Primero se juntó a la FPL, el Partido Comunista, la Resistencia Nacional, formando lo que llamaron ellos la tripartita revolucionaria. Para diciembre del 79, los dirigentes de esas organizaciones firmaron en La Habana un acuerdo de unidad y enviaron una carta de agradecimiento a Fidel Castro, reconociendo su ayuda para lograr esa unidad. Pero el momento decisivo llegó para mayo del 80. Los principales comandantes guerrilleros salvadoreños viajaron a Cuba. Ahí se reunieron varias veces con Fidel Castro personalmente y de forma más técnica con la Dirección de Operaciones Especiales. Y se supo que la condición de Cuba era clara y sin rodeos, que se unieran y les darían mucha más apoyo, muchas más armas. Así lo recordaron años después dos de los protagonistas, Joaquín Villalobos del ERP y Eduardo Sancho de la Resistencia Nacional. La oferta cubana era tentadora. Armamento más moderno, entrenamiento especializado, asesoría estratégica y una ruta logística segura a través de la Nicaragua sandinista. Sin unidad no habría nada de eso.
Entonces, bajo esa presión, el ERP, que había sido excluido por la muerte de Roque Dalton, fue obligado a entrar. Se creó entonces la Dirección Revolucionaria Unificada, DRU, como organismo de mando político militar. Meses después, ya para octubre del 80, se formalizó el FMLN, tal como se llegó a conocer en la guerrilla. Y aquel proceso no fue espontáneo ni un acto de madurez revolucionaria, fue una imposición de Fidel Castro. Cuba utilizó el triunfo sandinista como momento de oportunidad y la promesa de ayuda. Seguramente sin esa intervención directa, el FMLN tal como lo conocimos probablemente nunca hubiera existido. Cuba funcionaba como el intermediario internacional de la guerrilla salvadoreña al gestionar la diplomacia, la política exterior, abrieron puertas y presionaron ante el bloque socialista para conseguir más armas y apoyo para los guerrilleros salvadoreños. Todo esto lo terminaron reconociendo muchos años después los propios comandantes. Estas son las 5 organizaciones que componen el FMLN, pues dentro de las cuales está el PRTC, la que se hizo prisionera a ustedes. Sí, pero imagino que les han de haber dicho, bueno, que los subversivos están dirigidos pues por los cubanos, soviéticos. No, y ustedes pueden ver pues que los mismos compañeros jefes, instructores, en fin, son compañeros de aquí, pues campesinos. El FMLN lucha por donde haya justicia, paz y libertad. Por ejemplo, coordinaron el viaje de Shafiq Handal entre junio y julio del 80 a la Unión Soviética, a Vietnam, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, Etiopía, y desde Moscú le sugirieron y le financiaron el proyecto para acercarse a Vietnam, porque ahí les habían ofrecido toneladas de armas que habían quedado del ejército estadounidense en la guerra que habían tenido. Y así crearon una alianza internacional bastante fuerte. Entonces Cuba jugó un papel fundamental como canal logístico principal y tenían la conexión más directa y movían todo esto desde Cuba, Nicaragua y de luego hacia El Salvador. Normalmente se adentraban ahí por el Golfo de Fonseca, usando además algunas redes que estaban ligadas allá a México. Cuba también buscaba organizar más al FMLN y darle solidaridad internacional, tratando de legitimar la lucha del FMLN, aunque armada, pero al campo político. Así lo involucraron mucho en foros internacionales, principalmente de izquierda, convirtiéndose en el padrino que representaba, avalaba y conectaba a los guerrilleros del FMLN con el resto del mundo de dicha ideología. Por tales motivos se comprende el reconocimiento y apoyo hacia la dictadura de Fidel Castro por parte de los líderes del FMLN, y estos siguieron vendiendo a Cuba como un modelo a seguir. Su verdadero objetivo era ese: hacer a El Salvador como había sucedido en Cuba. Lo más lamentable que aunque no ganaron el conflicto, en la era de partido político seguían viendo a Fidel y a la Cuba comunista como el mejor modelo de administración política. Que la dirección y la militancia del FMLN siempre tendrán presente a Fidel Castro, así como nosotros tenemos presente a Shafiq Handal. Es un homenaje al compañero Fidel Castro y para conmemorar su vida y su ejemplo para todos los pueblos del mundo. En aquellos años, sin el apoyo decisivo de Fidel Castro, la guerrilla salvadoreña habría permanecido fragmentada y débil, bastante aislada. No habría tenido la capacidad militar ni política para convertirse en el desafío existencial que fue para el Estado salvadoreño. Quizá la historia de El Salvador en la década de los 80 habría sido otra. Una insurgencia menor, no un conflicto civil de alta intensidad, y las zonas controladas por la guerrilla nunca habrían alcanzado la extensión que tuvieron. Es muy posible que el conflicto se hubiera extinguido a mediados de los 80 o incluso antes, ya que el Estado salvadoreño también recibía apoyo de los Estados Unidos. Cuba no solo armó y entrenó a la guerrilla del FMLN, sino que también se convirtió en su principal hospital de retaguardia. Cuando salí de la cárcel liberada en el año 85, fui a Cuba a curarme junto a 101 liceados de guerra y vi todos esos campamentos donde nuestros liceados se curaban. Vi muchas familias que llegaron a refugiarse a Cuba perseguidos por la represión, por la dictadura. A lo largo del conflicto recibió a centenares de combatientes heridos y lisiados que eran evacuados clandestinamente desde El Salvador. Les ofrecían cirugía especializada, rehabilitación física, prótesis, fisioterapia
y atención psicológica en instalaciones como el campamento 26 de julio en La Habana. Ahí el gobierno cubano suministraba comida, instalaciones, médicos, profesores, además proporcionaba asesoría médica directa, formando brigadistas de salud y paramédicos salvadoreños en técnicas de primeros auxilios. Aprendían cirugía de campaña y manejo de heridos. A partir de dicha asistencia, el FMLN siempre glorificó a los médicos cubanos, presentándolos presuntamente como los mejores del mundo, como una potencia médica. En conjunto, Fidel Castro no se limitó a ser un proveedor de recursos, se convirtió en el cerebro externo, el tutor militar político y protector internacional de la guerrilla salvadoreña durante todo el conflicto. Facilitaron tecnología de radio, asistencia de transmisiones. Cuba aportó asistencia técnica y usó la Radio Habana y sus redes internacionales para difundir la causa del FMLN, promover sus representantes en foros mundiales y generar solidaridad en Europa y otros países de América Latina. Así, para finales de la década de los 80, Castro seguía impulsando opciones militares. En el 89, por ejemplo, respaldó la gran ofensiva del FMLN sobre la capital y pidió a los sandinistas que apoyaran en todo lo posible. Su visión era que un triunfo revolucionario en El Salvador ayudaría a romper el aislamiento de Cuba y ampliaría la revolución por todo Centroamérica. Sin embargo, a partir del 89-90, el panorama cambió drásticamente y la fractura que más les impactó fue el colapso del bloque socialista, la caída, el derrumbe de la Unión Soviética, sumado a la derrota electoral de los sandinistas en Nicaragua en febrero de 1990. Y sumado a esto, un fuerte agotamiento militar entre ambas partes en El Salvador. Había un estancamiento. En ese contexto, Fidel Castro, como padre del FMLN, comenzó a aceptar y apoyar una salida por la vía política. Fidel no se opuso a las negociaciones que comenzaron formalmente en el 90 bajo mediación de las Naciones Unidas y que culminaron con los acuerdos de paz en el 92. Al contrario, el FMLN, que mantenía estrechos contactos con La Habana, avanzó hacia la mesa del diálogo con el conocimiento y respaldo político de Cuba. En la fase final, el dictador cubano pasó de apostar por la victoria militar a respaldar una salida negociada, reconociendo que las condiciones internacionales ya no permitían un triunfo armado. No fue un impulsor entusiasta de los acuerdos desde el principio, pero tampoco lo obstaculizó, los aceptó como la única salida realista una vez que la revolución armada dejó de ser viable. Había fracasado y estaban en su peor momento. Por todo ese apoyo incondicional de tantos años, la unificación forzada en La Habana, las armas vietnamitas canalizadas, el entrenamiento en campamentos cubanos, la atención médica a sus heridos, la intermediación internacional, las interminables reuniones estratégicas con el propio Fidel y la tutela permanente, la cúpula del FMLN hasta el día de hoy venera al Fidel Castro como su guía ideológico intocable, como un padre espiritual en su lucha revolucionaria. Sin embargo, a pesar de décadas de adoración y de haber intentado copiar el modelo, nunca lograron convertir a El Salvador en otra Cuba. Y ahora, en plena muerte política del partido, que alguna vez fue guerrilla, siguen rindiendo homenaje al dictador con publicaciones en redes y retratos viejos en sus sedes, repitiendo y proclamando deudas eternas, mientras ignoran con descaro la miseria, el hambre y el éxodo que Fidel Castro perpetró durante casi medio siglo en la isla y que aún sofoca a su pueblo después de su muerte. Cuando el FMLN llegó al gobierno en el año 2009, la primera decisión de Mauricio Funes fue restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, rotas allá por el 61. Y durante los 10 años siguientes, Funes y luego Sánchez Serén, ambos estados mantuvieron una relación de hermandad ideológica marcada por visitas oficiales, acuerdos de cooperación en salud y educación, brigadas médicas cubanas y becas para estudiar en la isla. Sin embargo, esa alianza diplomática nunca terminó siendo fructífera para ninguno de los dos países, más allá de satisfacer la nostalgia y el dogma de izquierda que gobernaba El Salvador. El FMLN insistía en vender a Cuba como una potencia educativa y médica, como si fuera la gran retribución por el apoyo recibido en los tiempos de la guerrilla, mientras la realidad mostraba una isla sin alcanzar ningún desarrollo y sobreviviendo de ayuda en esos años desde Venezuela, y aún El Salvador que no obtuvo avances estructurales significativos de esa solidaridad, quedando la relación como un gesto simbólico de lealtad hacia el dictador Fidel Castro, más que como una verdadera política de Estado que
tuviera resultados tangibles. Ni en tiempos de guerrilla, ni durante sus años de gobierno, el FMLN logró consolidar un modelo de izquierda radical como el cubano. Al contrario, todo ese pasado de dependencia, tutela y veneración a Fidel terminó arrastrándolos a su propia muerte política, convirtiéndolo hasta hoy en un cadáver repudiado por el pueblo y vomitado precisamente por seguir glorificando la dictadura cubana al dictador Fidel Castro como si fuera un santo de devoción. El modelo comunista que él impuso nunca desarrolló la isla. La volvió eternamente dependiente de la ayuda soviética, de Venezuela y de las remesas. Y lastimosamente, tras la muerte de Fidel Castro, el sistema sigue igual, intacto, hundiendo a la isla en pobreza y miseria crónica. Pero claro, ellos nunca tienen la culpa, siempre es culpa del bloqueo de los Estados Unidos. Pero al final, el FMLN nunca logró su cometido ni con la ayuda de Fidel Castro. De igual manera, saque usted su conclusión, dejen en los comentarios qué puede abonar a esta temática. Muchísimas gracias por apoyar el contenido, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. A la próxima.